Bueno, en primer lugar, quería agradecer, por supuesto, al Instituto de Patrimonio, al Ministerio y a los organizadores el haberme invitado. Como también alguna otra compañera ya dijo, yo hago la presentación, pero esto es el trabajo de mucha gente durante casi 20 años en temas que, como ha comentado Sebastián, inicialmente no eran los de mi especialidad o no son los de mi especialidad. Yo sigo siendo como dicen los gallegos, un megaliteiro de arqueología del paisaje, en la línea que pues, presentó Almudena, presentó César Parcero, ¿no? el otro día. Pero bueno, por las circunstancias también de esa movilidad que comentaba Sebastián, me vi confrontado a estos temas y bueno, por la propia dinámica de la investigación y del contexto internacional, pues ha ido ocupando cada vez más espacio en mi trabajo, ¿no? Simplemente aquí un pequeño índice de lo que vamos a ver. En primer lugar, quiero hacer un contexto, ¿no? ¿Cuál es el lugar del patrimonio cultural en la discusión sobre el cambio climático? ¿Cuáles son los efectos del cambio climático sobre el patrimonio arqueológico? Y un poco las acciones y respuestas, ¿no? Cómo nos enfrentamos a estos problemas, sobre todo desde la perspectiva de nuestro equipo, es la que evidentemente voy a presentar yo, ¿no? Y luego algunas reflexiones finales sobre temas de actualidad o perspectivas, ¿no? Bien, los que estamos aquí todos, yo creo que esta diapositiva, por eso la he llamado evidencias, ¿no? Es algo evidente, yo creo, para todos nosotros y nosotras. El patrimonio cultural es diverso, es arqueológico, es etnográfico, es material, inmaterial. Podemos estar más o menos de acuerdo, como también se ha hablado en algún momento, ¿no? En lo acertado, ¿no? De dividir y segmentar, pero bueno, esto es así, ¿no? Otra evidencia es que el cambio climático es irrefutable, ¿vale? Nosotros en nuestro trabajo no entramos a discutir si eso no es o tal, entramos a analizar el problema para el patrimonio, ¿no? Los efectos importantes de estas alteraciones, de este cambio climático, ¿no? Esos efectos que son la alteración o eventualmente la destrucción, y una diferencia muy importante que tenemos cuando hablamos de patrimonio cultural frente a los ecosistemas o las especies biológicas es que el patrimonio cultural no es resiliente per se, o sea, no se puede regenerar, no puede migrar, no puede reforzarse. Entonces necesita la intervención externa, que en este caso es nuestra intervención, ¿no? Y luego esta noción que estamos discutiendo también en el seminario de paisaje cultural, que viene definido en función de valores sociales y conocimiento, que precisamente pueden también ser objeto de alteración o perderse debido a estas cuestiones. Bueno, de nuevo, más evidencias o perogrullos, y puedo decirlo casi para los que estamos aquí, ¿no? El potencial que tiene el patrimonio cultural para la comprensión y la búsqueda de soluciones al cambio climático, ¿vale? Eso es algo que nosotros, por lo menos los que estamos trabajando estos temas, lo tenemos interiorizado, pero que vamos a ver que no es tan sencillo a otra escala, ¿no? ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, el estudio de yacimientos arqueológicos y datos paleoambientales nos puede dar mucha información sobre los cambios y evoluciones del pasado, también cómo las sociedades del pasado se adaptaron o afrontaron cambios climáticos de otros momentos históricos, e incluso el cotejo histórico arqueológico de algunas leyendas y tradiciones orales, como puede ser, pues, eso, cómo en la tradición oral, en las leyendas y demás, se puede integrar por las sociedades humanas eventos climáticos que han podido ocurrir, ¿no? Aquí os pongo simplemente un ejemplo de las islas Scilly, en el suroeste de Inglaterra, en las que se habló de la ciudad sumergida de Lyoness, que en realidad refleja una evolución muy marcada del paisaje y del nivel del mar en esta zona, ¿no? Bueno, hay evidencias arqueológicas, evidencias históricas, pero bueno, es un poco el reflejo de todo esto, ¿no? Y por tanto, desde nuestra perspectiva, el patrimonio cultural ha de ser visto no solamente como un epifenómeno que está bien que metamos en las discusiones sobre el cambio climático, sino como una parte del problema y una parte de la solución, ¿vale? Fijaos, esta, como digo, es la situación que nosotros entendemos que es así. ¿Cuál es la realidad de la discusión del patrimonio cultural en el contexto del cambio climático? Entonces, yo he hecho un ejercicio muy sencillo, que voy actualizando según va pasando el tiempo, que es directamente coger los informes del panel internacional sobre el cambio climático y hacer búsqueda de palabras clave, ¿vale? Por ejemplo, uno de los informes más importantes, que fue el quinto informe de evaluación del año 2013, en un total de 1.535 páginas, incluía la palabra patrimonio cultural en 2 ocasiones, arqueológico, arqueología en 7 y paisaje en 5.
¿de acuerdo? Pasamos al 2021, el sexto informe de evaluación, y decimos, bueno, hombre, han pasado años, habrá habido una mejora. No ha habido una mejora. La palabra patrimonio cultural desaparece, la palabra arqueología o arqueológico aparece únicamente 2 veces. Sí es cierto que en las referencias bibliográficas, respecto a la anterior, hay mayor presencia de citas sobre arqueología, paleoambiente y demás, ¿no? Pero bueno, digamos que la situación, digamos, del panel de referencia en las discusiones sobre cambio climático es esta. Este es el último informe completo, el de 2021, aunque desde 2021 ese grupo de trabajo de ese panel sigue trabajando en otros informes, digamos, no ya el completo, sino parciales. Y en febrero del 2022 se publicó este informe que va dirigido a los policymakers, o sea, los agentes políticos, que aquí sí que por primera vez aparece reflejado debidamente estas cuestiones, ¿no? Aparecen ya distintas entradas y apartados sobre patrimonio cultural, arqueología o arqueológico sigue teniendo un lugar un poco, digamos, más marginal, pero también aparece de forma inequívoca esta noción de paisaje cultural, que creo que es muy importante. Bueno, esto simplemente por ponernos un poco en situación de que realmente el problema que tenemos prácticamente hasta hoy en día, aunque como veis están empezando un poquito a cambiar las cosas, es que el patrimonio cultural y el paisaje cultural no se está integrando en las discusiones, por lo menos del órgano de referencia sobre el cambio climático. Voy a empezar a hablar ya del segundo apartado que decía en la introducción sobre los efectos, con una pequeña aclaración. O sea, estamos hablando de los efectos del cambio climático sobre el patrimonio cultural, pero de hecho es una perspectiva, vamos a decir que está un poco sesgada. ¿Sesgada por qué? Porque yo no puedo analizar los efectos del patrimonio cultural, del cambio climático sobre el patrimonio sin tener en cuenta otros elementos que afectan, ¿no? También ha salido un poco el tema en la charla de los embalses. Evidentemente son de los más importantes que tenemos ahora, pero las variables de afectación fundamentalmente son de 3 tipos, que son los 3 tipos que tenemos aquí, ¿no? Las medioambientales o climáticas, las biológicas, que pueden estar también más o menos afectadas por el cambio climático, y sobre todo las antrópicas. Entonces, aunque analicemos los efectos del cambio climático, tenemos que adoptar siempre esta perspectiva global, porque si no, vamos a estar abordando el problema desde una perspectiva, como digo, parcial o sesgada. Efectos del cambio climático, comentaba al principio, ¿no? Erosión y destrucción de yacimientos, paisajes, elementos patrimoniales, patrimonio etnográfico, etc. Esta destrucción, digamos que puede tener dos ritmos, ¿no? Así, por lo menos en nuestros trabajos, las zonas que trabajamos hemos identificado que es el caso. Un ritmo lento, una alteración progresiva por uno o varios agentes. En el caso de los embalses que veíamos antes, pues esa subida, bajada cíclica del nivel de los embalses. En el caso del litoral está muy claro, ¿no? El tema de las mareas, nivel del mar. Pero luego también hay un ritmo rápido, que puede ser por un único agente en un momento, en un solo evento, por ejemplo, climático, que puede producir mucho daño al mismo tiempo, ¿no? O sea, en un único evento de corta duración. Factores agravantes, la combinación, lo que os decía. Tenemos esta destrucción lenta, rápida y demás, pero si tenemos una presión además antrópica sobre el medio, como es el caso muy especial de las áreas litorales, pues los resultados son en muchos casos devastadores, ¿no? Algunos ejemplos de estos 2 ritmos, ¿no? La alteración o destrucción lenta, como os comentaba, por ejemplo, en el caso del nivel del mar, casos en Bretaña, monumentos prehistóricos, monumentos de época romana, medieval, pero incluso, y esto es muy significativo, unos marcadores muy interesantes de la destrucción y evolución de la línea de costa por estos efectos, viene dada por el patrimonio de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en zonas, ¿no? del oeste de Francia, en las que directamente tienes los búnkers, que además pues, no son precisamente endebles, completamente, algunos que ya incluso ni siquiera quedan completamente descubiertos en marea baja, ¿no? Lo mismo, caso de Galicia. Una cosa que no he comentado, la perspectiva nuestra cuando trabajamos, digamos, en estos temas y también en esa noción de paisaje que ya ha salido aquí, hacemos una aproximación totalmente diacrónica, es decir, trabajamos en zonas concretas y tenemos en cuenta todo el patrimonio, desde el paleolítico, lo que nos va surgiendo hasta, como digo, guerra mundial, patrimonio etnográfico y demás.
El tema de los factores combinados que también comentaba, tenemos ese ritmo, por ejemplo, lento, en este caso es una isla del Caribe francés en la que estamos trabajando, en la que, bueno, en este caso es un cementerio de esclavos que se va erosionando por simplemente el tema de las mareas, erosión del mar, pero además da la circunstancia de que está en una zona muy turística, el turismo está ahí todos los días y encima se han construido infraestructuras como ese bar que veis ahí arriba, ¿no? Aquí, evidentemente, el problema es importante porque mucha de la gente que va ahí ni siquiera sabe que es un cementerio de esclavos del siglo XVII al siglo XIX. Hay paneles, pero la gente, evidentemente, no llega a comprender esos niveles históricos y esa acción conjunta genera muchos problemas, evidentemente, de preservación, pero también de conflictos entre comunidades locales y bañistas, ¿no? La cuestión de la destrucción rápida o súbita, pues, como digo, combinada muchas veces a la destrucción lenta, una tormenta en la facha atlántica europea, todos los años pasa, por ejemplo, en zonas que yo trabajo de Francia, pueden haber tormentas que se comen hasta 20 o 30 metros del litoral. En el caso, por ejemplo, de otras zonas con distintos contextos climáticos y geológicos, pues, como en el área de Caribe, tenemos los huracanes, los tornados, e incluso los seísmos, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con estos dos ritmos de destrucción? Evidentemente esto afecta a todo tipo de patrimonio. Yo, como digo, inicialmente soy especialista del megalitismo, pues a mí, por ejemplo, si se destruye un monumento megalítico, pues realmente es un desastre, ¿no? Pero es cierto que en determinados contextos o tipos de yacimiento tenemos, afortunadamente, pues, bueno, otros casos similares que podemos estudiar en la misma región, en otras regiones, que nos permiten comprender a la sociedad del pasado, que en el fondo es lo que nos interesa. ¿Qué ocurre? Que hay algunas de estas zonas o de estos contextos que son tremendamente excepcionales, para los cuales no hay dos iguales y que se están destruyendo, ¿no? Aquí os traigo a colación todo un paisaje cultural realmente oculto, que es el del estuario, la desembocadura del Garona, en la región del sureste de Francia, cerca de Burdeos, y en el cual, desde el año 2014 se lleva trabajando. Yo tuve la suerte de incorporarme en el año 2017 al equipo, y realmente se trata de zonas tremendamente sensibles en las que la erosión litoral va descubriendo yacimientos, ¿vale? Yacimientos que, por otro lado, si no hubiese erosión litoral no se descubrirían, pero que sabemos que se están destruyendo día a día y para los cuales no tenemos ninguna solución. Entonces, aquí la única solución es intervenir lo antes posible e intentar recuperar la información en esa noción británica de preservation by knowledge, que también se ha hecho mención, ¿no? El conocer para poder preservar. Y bueno, y también dentro del debate que digamos que la gente que trabajamos aquí en estos temas tenemos, hay un asunto muy importante, que es muy complicado además de asimilar, que es que tenemos que asumir que el patrimonio, o sea, que hay una parte importante del patrimonio cultural y de los paisajes culturales que se va a destruir y no vamos a poder hacer nada. Eso muchas veces es muy complicado transmitírselo a la sociedad y a las comunidades locales de estos términos municipales, en los cuales dicen, no, pero es que tenéis que intervenir, tenéis que hacer algo para salvarlo. Es imposible hacer todo, sobre todo con yacimientos o elementos como estos que son muchas veces puntuales de, pues eso, ahí lo que veis aquí es un pozo del Neolítico Medio, en mampostería con estructura de piedra y madera y tal, ¿no? Bueno, pues eso evidentemente tiene muy mala solución, nada más que excavarlo, rescatar lo que puedas y documentarlo. Otro tema importante de estos efectos es el tema de no solamente la materialidad, sino también, que ya se ha discutido en algún caso, el tema de los valores y el patrimonio, digamos, inmaterial, ¿no? Aquí de nuevo estamos en un contexto de cementerio de esclavos en el Caribe francés, en el cual hubo un yacimiento que se excavó, quedan restos, se sigue destruyendo, pero en superficie no hay nada visible. ¿Qué ocurre? Que las comunidades descendientes de los esclavos en esta zona son muy sensibles, evidentemente, a la destrucción, y incorpora, digamos, un elemento más de discusión y a tener en cuenta en cómo la memoria, en este caso del esclavismo, ¿no? Se mantiene, se protege y se discute. ¿De acuerdo? Entonces, no estamos solamente hablando de una destrucción de valores materiales o elementos materiales, sino también toda esta parte inmaterial que es importantísimo tener en cuenta. Bueno, os voy a hablar simplemente un poco de qué tipo de acciones o respuestas estamos planteando desde nuestro equipo de trabajo.
Ya habéis podido un poco ver por las diapositivas anteriores en las zonas en las que estamos trabajando, ¿no? Básicamente, los proyectos empezaron en la zona de Bretaña, en el oeste de Francia, extendimos a continuación a algunas zonas de Galicia, suroeste de Inglaterra, suroeste de Francia, y desde el año 2017 y 2018 estamos trabajando en las Islas Francesas del Caribe. Estamos también intentando arrancar con colegas de la Universidad de Uruguay un proyecto en esta misma línea en la región este, en la zona de Rocha, ¿no? Pero bueno, para ese proyecto todavía no tenemos digamos, gran trabajo ni resultados, y lo que os voy a contar parte fundamentalmente del trabajo que hemos hecho en esas otras regiones que os decía. Bueno, digamos que simplemente un esquema de trabajo que nos sirve a nosotros para un poco presentar cómo funcionamos, ¿no? Ya os decía el tema importante de recolectar, de incorporar la información, esta noción de preservar para conocer, análisis de vulnerabilidad que nos va a permitir priorizar las intervenciones, seguido de cuestiones de monitorización de los yacimientos, zonas o conjuntos que sabemos que son más vulnerables. En función de eso, una toma de decisiones, que puede ser de distinto tipo, y luego devolver a la sociedad toda esa información, ¿vale? En este esquema, digamos que aparte, transversalmente, hay unas actuaciones de ciencia participativa que os comentaré antes, que no van al final, como comentaba Saba, estas cosas no pueden colocarse al final porque las tenemos que poner en el proyecto, sino que van formando parte íntegra de toda la investigación. Bueno, una de las cuestiones que nosotros, por ejemplo, abordamos en esta toma de datos es fundamental identificar la existencia de contextos inéditos en las zonas que trabajamos. Como os he dicho, fundamentalmente trabajamos en áreas litorales, y nos interesa evaluar las amenazas potenciales para cada zona que trabajamos. Necesitamos identificar nuevos yacimientos, pero también evaluar el estado de yacimientos que ya son conocidos y los daños antes y después de un evento destructivo. Esto es importante sobre todo en zonas muy dinámicas, como digo, como las litorales o en zonas del Caribe en las que periódicamente pues vamos a tener eventos climáticos extremos con relativa frecuencia. Por ejemplo, una de las cuestiones que hacemos es, pues, bueno, digamos, prospecciones clásicas arqueológicas de a pie, por supuesto todo lo que es tema de estudio de análisis de imagen y también geofísica, ¿de acuerdo? Y como digo, cuando por ejemplo hay una tormenta o un evento climático, intentamos ir después a controlar y evaluar tanto el estado de yacimientos conocidos como la posible aparición de nuevos elementos gracias, o por desgracia, ¿no? de esa erosión. Una de las herramientas básicas que hemos generado en el marco de nuestros proyectos ha sido esto, ¿no? Hemos generado como un formulario de vulnerabilidad de yacimientos que tenemos en formato tanto, digamos, papel como formato digital. Inicialmente, por mi formación, como os decía, en arqueología del paisaje, habíamos planteado hacer una aproximación a este tema del riesgo y la vulnerabilidad del paisaje hacia los yacimientos, ¿no? Como, bueno, teniendo en cuenta variables generales, como se hace, por ejemplo, con mapas de incendio, mapas de riesgo de inundación y cosas así, pero nos dimos cuenta de que las casuísticas eran tan variadas que era mejor hacer el sentido inverso. Es decir, fijarnos en cada yacimiento concreto y luego, a partir de ahí, generar conclusiones más globales. Esto, además, lo que nos permitía era integrar precisamente a los agentes locales, asociaciones, ciudadanos, en la toma de datos en el campo. Entonces generamos estas fichas que, aunque aquí os puede parecer muy complicada, en realidad es muy sencillo. Tiene una parte A, que son, digamos, las amenazas que observamos para cada elemento o yacimiento. La parte B son los factores que constituyen un elemento de resistencia frente a esas posibles amenazas, ¿de acuerdo? Y luego cada una de las variables, por ejemplo, distancia al acantilado o presencia de infraestructuras humanas o presencia de turismo, ¿no? Las medimos en distancia o en intensidad de esa variable. Y luego la parte numérica, que evidentemente cuando trabajamos con comunidades locales, esa parte numérica que ves ahí, para ellos es invisible, simplemente tienen que marcar en qué intensidad o distancia se encuentra cada variable. Nosotros eso luego transformamos en valores numéricos que nos permiten establecer salidas o resultados de este tipo, ¿no? Con niveles de índices de vulnerabilidad, podemos trabajar numéricamente de muchas maneras con los datos. Aquí tenéis el caso de Bretaña, como digo, es el que empezamos a trabajar en 2006, es el que más desarrollo lleva. Tenemos registrado cerca de 2.000 yacimientos y elementos patrimoniales en áreas litorales
como vulnerables, ¿no? De los cuales casi 400 se han estudiado en detalle. Cuando decimos estudiar en detalle, decimos seguimiento, monitorización, ficha de vulnerabilidad e incluso excavación de urgencia para salvar los elementos y restos que quedan ahí. Esta misma, digamos, formulario de vulnerabilidad lo hemos empleado en distintas áreas. Aquí lo utilizamos, como digo, en Galicia, en la ría de Ares y Ferrol, en el marco de un proyecto sobre el Golfo Ártabro. Lo utilizamos también en las Islas Atlánticas de Galicia, en el Parque Nacional, con un proyecto del Plan Nacional. Y como os decía, recientemente pues hemos empezado a trabajar en zona del Caribe, y aquí simplemente, bueno, un tipo de resultado, ¿no? Digamos que la lógica subyacente es la misma, pero aquí, bueno, pues podemos jugar, por ejemplo, con yacimientos amerindios y con yacimientos luego coloniales que tienen distintas características, sobre todo en lo que se refiere a los factores de resistencia frente a, bueno, amenazas, ¿no? Y demás. Puedo entrar, si queréis, luego en preguntas o lo que queráis. Voy un poco rápido, porque evidentemente el tema puede dar para mucho, ¿no? Bueno, aparte de estas herramientas de evaluación de la vulnerabilidad que nos permite priorizar qué yacimientos, por ejemplo, o conjuntos vamos luego a estudiar, también hemos tomado el recurso de las herramientas digitales, ¿no? Y desde sobre todo 2013 hemos empezado a trabajar con la modelización digital y el análisis digital por medio de fotogrametría y tecnología de información geográfica. Una de las, digamos, perspectivas era utilizar ese conocimiento que varios miembros del equipo teníamos en recogida del paisaje para utilizar modelos digitales del terreno, en este caso de yacimientos o zonas concretas, y, por ejemplo, modelizar la escorrentía, la hidrología y qué zonas podían ser más vulnerables a la destrucción que otras, y poder hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. El mejor ejemplo de eso lo tenemos aquí. Acaba de salir publicada la semana pasada este artículo, en el que hemos hecho un seguimiento durante 10 años de uno de los monumentos megalíticos de un islote que se encuentra en la ría de Arousa, y conseguimos hacer seguimiento durante 2 años cada 6 meses, y luego hemos hecho un nuevo análisis 10 años después de que empezásemos el trabajo, ¿no? Realmente estas herramientas a nosotros nos sirven mucho, primero, para ir al detalle, pero también son herramientas que, en el caso de luego hablar con gestores, con ayuntamientos, con administraciones, nos sirve muy claramente para indicar, bueno, aquí tiene usted los datos. Está muy bien, todos sabemos que se destruirá. No, pero aquí tiene los datos desde el 2013 al 2023, ¿no? Bueno, con esto ha pasado algo muy, muy curioso, porque hicimos el estudio, como digo, recién publicado. Una de las conclusiones es que, bueno, había habido evidentemente erosión, pero el yacimiento estaba más o menos estable. A las 2 semanas de enviar el artículo me escribe un colega gallego, me dice, me acaba de enviar fotos un colega de aquí del Servicio de Arqueología de Santiago, para decirme que se ha comido el mar, pero mogollón. Entonces, ha estado 10 años prácticamente en un estado aceptable, y de repente, cuando sale el artículo en el que decimos, bueno, está más o menos aceptable, con lo cual ahora tenemos que volver a ir, evaluar cómo está y posiblemente plantear una intervención de urgencia en el Servicio de Arqueología de la Xunta de Galicia, ¿no? Pero, como digo, son herramientas muy visuales que a nosotros nos sirven, pero sobre todo son elementos de comunicación muy importantes. Dentro de estas herramientas digitales, y teniendo también presente esa perspectiva de larga duración, ¿no? Tanto de nuestro estudio de los yacimientos y el paisaje como de estos procesos erosivos en muchas ocasiones, hicimos una aproximación de intentar reconstruir por fotogrametría digital yacimientos ya destruidos, gracias, por ejemplo, a fotografías antiguas, ¿no? Y para eso, esa es una de las acciones que hicimos precisamente de ciencia participativa, en la que, en el caso de Galicia, que es el que tenéis ahí a la izquierda, un programa que llamamos Guidoiro Digital, porque el islote se llama Guidoiro Areoso, que está en la ría de Arousa, pertenece al concello de Illa de Arousa. Lo que hicimos fue pedir a la ciudadanía que nos mandase vídeos, fotografías del islote, de lo que fuese, ¿no? Y la verdad es que la iniciativa fue un éxito. Casi recopilamos cerca de 700 imágenes, que nos permitió comprender muy bien cómo había ido evolucionando desde los años 90, ¿no? Que fueron las primeras fotos, hasta el 2013 que empezamos la iniciativa, y sobre todo que la propia ciudadanía también se implicase un poco con el problema, ¿no? Con el problema.
Bueno, yo creo que Saba lo ha explicado perfectamente, no hace falta que yo lo diga, pero evidentemente ciencia participativa no es hacer una exposición para que la vea gente, no es dar una conferencia, sino que es implicar a la gente en el proceso, ¿no? Esta fue una iniciativa, digamos, de bajo perfil, realmente es una iniciativa de crowdsourcing, es decir, pedir a la ciudadanía que te pase imágenes para que luego tú vas a utilizar para el proyecto, ¿no? Que trabajes con ellos. Y digamos, ese tipo de imágenes, por ejemplo, las pudimos utilizar para reconstruir algunos de los yacimientos que ya se habían destruido o para comparar yacimientos que habían sufrido mucha erosión en el pasado hasta el presente, ¿no? En el caso de Francia y el Caribe, que tenéis ahí a la derecha, digamos que la participación ciudadana fue más allá, ¿no? Y de hecho, entre las soluciones, acciones y respuestas que tenemos frente a esta cuestión de los efectos del cambio climático, sin duda es la solución que más hay que adoptar. Es decir, que las sociedades locales, que las comunidades locales se apropien de ese patrimonio, se apropien de ese problema, lo consideren suyo y participen contigo en la construcción del conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, sobre todo en Francia, como digo, desde el principio generamos estas fichas de vulnerabilidad y lo que tenemos es asociaciones, individuos que se inscriben, nosotros les damos acceso a las fichas, les damos acceso a la base de datos, rellenan las fichas, cuando ven un yacimiento en peligro, ellos recorren la costa, en las zonas en las que viven. Evidentemente nosotros somos un equipo de 4 personas con poco financiación, ¿no? Como suele pasar. Y realmente es esta red que se ha ido tejiendo de agentes locales la que nos está permitiendo, como digo, pues registrar esos 2.000 yacimientos, hacer el seguimiento y demás. Hemos aplicado lo mismo al caso del Caribe, que os decía. Bueno, no quiero tampoco entrar en mucho detalle, pero es muy curioso cómo, con la misma metodología y la misma perspectiva, cada comunidad o cada región o cada país o cada, no sé, grupo, 5 minutillos, vale, tiene sus particularidades. O sea, por ejemplo, en el Caribe nos hemos encontrado que hay menos participación, es más complicado. Es cierto que es una zona en la que la población es muy variada, tiene unos orígenes muy variados y tiene unos intereses muy variados. Por ejemplo, a los descendientes de los esclavos, a los descendientes negros de esclavos, les importa un pimiento el registro amerindio. Entonces, bueno, ahí hay que jugar con esos temas, ¿no? Y luego intentamos aplicar lo mismo en la zona de Burdeos que os presentaba antes. Hicimos durante 3 años un trabajo enorme para poder aplicar lo mismo y por cuestiones de discusión política pues no se ha hecho nada. O sea, tenemos todo montado, solo falta que decidan si lo hace el Servicio de Arqueología el lanzamiento o si lo hace el Ayuntamiento o la Mancomunidad. Se han peleado entre ellos y no hay, ahí se quedó, es una pena, ¿no? El tema de la arqueología, como decía, participativa, bueno, yo creo que es una de las claves, sinceramente es una de las claves. Aquí os presento un libro que se publicó en 2017 que recoge muchas de esas iniciativas que se hacían a nivel internacional, hoy se hacen muchas más. Destacaros simplemente 2, por ejemplo, esta a la izquierda de Groenlandia, en la que digamos que las comunidades indígenas colaboran directamente con los arqueólogos en la generación de conocimiento y en la búsqueda de soluciones. A la derecha, en Australia, en la que el seguimiento, por ejemplo, de la alteración de pinturas rupestres está hecha por los propios aborígenes de la zona, ¿de acuerdo? Y bueno, como digo, ciertamente es un tema que nosotros habíamos incorporado desde 2006, pero que se ha generalizado y que creo que es una de las soluciones principales. Muy rápidamente, para ir finalizando, simplemente contaros que aunque os he contado este panorama inicialmente un poco más, bueno, como que no se nos tiene muy en cuenta en las discusiones sobre los paneles de cambio climático, sí que desde el sector nos hemos movilizado, ¿no? Y yo creo que eso se está haciendo bastante visible y eso ha generado una serie de cambios. Ahora tenemos bueno, comunidades, la comunidad en el marco de la European Association of Archaeologists hay una comunidad sobre patrimonio y cambio climático, hay grupos de trabajo en Europa y clústeres sobre patrimonio cultural y cambio climático y creciente número también de proyectos de investigación, ¿no? Una cosa que ahora ha florecido como los champiñones, que yo estoy muy contento, pero bueno, que al final creo que se está generando demasiados, y lo digo yo que participo en 2 y estoy haciendo otro, son el tema de los white papers y white books y informes y demás. Está muy bien, estamos en ello, pero bueno, empieza uno a perderse entre tanta información, ¿de acuerdo? Aquí os cito justamente a raíz de nuestra presidencia del CSIC se solicitó una
un programa de ciencia para las políticas públicas y hemos propuesto, que estamos en ello, un informe sobre patrimonio cultural y cambio climático. Pero bueno, en fin, por un lado es positivo, pero por otro lado es cierto que también hay un poco que, no sé, reflexionar sobre ahora está esto de moda, hace 20 años cuando empezamos nosotros no lo estaba, hasta qué punto esto puede llegar a ser un poco perjudicial, ¿no? Y por terminar, lo voy a pasar muy rápido porque no tengo mucho tiempo, se ha hablado del tema del patrimonio cultural, patrimonio natural. ¿Vale? Yo, como decía también ayer a la Cristina Azcárraga, llevo bastante mal la distinción. Y llevo mal, sobre todo, que cuando se nos dice hay que hacer cosas multidisciplinares, hay que tal, luego presentan los proyectos y los proyectos no entran. ¿Vale? Porque sobre el papel se dice, pero sobre el hecho no se hace. Simplemente aquí lo que os quería reflejar es que en el contexto nuestro, que trabajamos en áreas litorales, tenemos un solape absoluto de figuras de protección, de patrimonio cultural, de patrimonio natural. No tiene mucho sentido que sigamos trabajando aisladamente o que sigamos haciendo esa distinción tan radical, ¿no? Yo no digo que no tenga una cierta lógica. Nosotros, por ejemplo, como arqueólogos, cuando vamos a trabajar estas zonas, son zonas protegidas naturales. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero por eso tenemos que trabajar con ellos. No nos damos cuenta que estamos pisoteando un hongo que resulta que, como en la isla de Córtega, es único en el mundo. ¿Vale? O estamos pisando una planta que es endémica. ¿Vale? Lo mismo que cuando van a controlar las aves, pues pisan un trozo de madera que tiene 6.000 años y no se dan cuenta. Bueno, ese tipo de cosas creo que es las que deberíamos realmente potenciar, ¿no? Y en nuestro caso, en nuestra humilde capacidad de acción, hemos intentado colaborar lo más mínimo posible, hemos hecho salidas conjuntas, hemos hecho cursos de formación a guías de parques forestales, a guías de parques naturales, tanto en Francia como en Galicia, salidas conjuntas, arqueología y ornitología, por ejemplo, en el Parque de Islas Atlánticas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Intentamos, como digo, no sé cómo decirlo, reducir el hueco, ¿no? Reduce the gap, o como se diga. Y simplemente, bueno, era por unas conclusiones que siempre me gusta dejar como para recalcar cosas que se han dicho. El tema es un problema global, pero tiene muchos efectos e implicaciones a escala local, regional, nacional e internacional, ¿vale? Cada escala tiene su problemática y hay que abordarlas a la vez. Es decir, son particularidades, pero los impactos y las soluciones, como he intentado demostrar y como demuestra el hecho que con la misma metodología estamos trabajando tanto en Europa Atlántica como en América Atlántica, yo creo que demuestran que las soluciones se pueden dar bajo una perspectiva similar. El problema de la destrucción, de la que ya he hablado, el potencial infravalorado del patrimonio cultural, frente a estos grupos que son dominantes de ciencias físicas y naturales, que son las que dirigen el cotarro, por así decirlo, de la discusión, y esa integración esencial en las soluciones, la integración esencial de la comunidad local en la investigación. Pero no, como digo, no porque voy a integrarlo, porque me lo pide ahora el Ministerio en un proyecto, sino porque realmente, como ha comentado Saba, es lo que genera transferencia, ¿no? Y nada más, muchas gracias.